tardes, muy buenos días, muy buenas noches allá donde se encuentren. Hoy nos encontramos nuevamente con todos ustedes, pues acompañándoles para hablar de turismo, y vamos a hablar de turismo, pues seguramente a ustedes les sorprenderá, ante todo su juventud, pero vamos a hablar con el turismo, con el ministro de Turismo de Ecuador, en este caso, Neil Olsen Pett. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos y contento de estar acá con ustedes hablando de turismo. Tenemos con nosotros también a Antonio Santos del Valle, que pues como compañero de este espacio de radio y televisión, pues también va pues, a hacer esa pequeña introducción hablando de alguien que, como decíamos antes de comenzar este programa, pues tiene una juventud que cuando menos nos hace pensar que tenemos una buena, pues diríamos, un buen futuro en el turismo, sobre todo en su zona, en Ecuador, ¿no? Porque tenemos a alguien tan joven, pues ya a cargo de una labor tan importante como el turismo, tanto a nivel nacional como internacional, Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos del Tourism and Society Think Tank, al Laboratorio de Idea, Turismo y Sociedad. Y como decía Juan, hoy tenemos la suerte en este programa de tener a uno de los ministros no solamente más jóvenes, sino además más brillantes del continente americano. Al hacer esta entrevista hemos contactado con responsables tanto de las autoridades e instituciones públicas del Ecuador, pero además con la empresa privada, y todos nos hablan de manera unánime de las cualidades y las capacidades del señor ministro Neil Olsen Pett. Para empezar, para que le conozcan un poco, ministro, me va a permitir que sea muy breve contando que usted tiene una importante experiencia profesional dentro de la industria turística, además muy exitosa, con gran también currículum dentro de lo que hablaríamos de la capacitación, algo muy importante que en algunos eventos y en algunos círculos hablamos siempre de la capacitación que tienen que tener las autoridades dentro de la industria turística, y en su casa destaca pues sus estudios en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos, y su experiencia en este caso, su importante experiencia en Stanford dentro de círculos de estudios, pero también su experiencia en continentes como Australia y en otros sitios, donde la ha llevado incluso a tener una experiencia más que interesante como proyecto turístico. Es la Hacienda La Danesa en Naranjito Bucay, allí en Ecuador, que además tuve la suerte de conocerlo antes de la pandemia, porque tuve la suerte de trabajar mucho en Quito, el tema del plan estratégico de Quito, y fue uno casualmente de los que me enseñaron, ¿no? Entonces, ministro, ante todo, muchísimas gracias por estar, y nos va a permitir indagar un poco hacia dónde va ese turismo, ese hecho turístico ecuatoriano, donde además es muy relevante. Nada más llegar usted, hablaba de que y además llegó en un momento complicado con el tema de la pandemia y demás, sus objetivos estaban clarísimos. Que además vuelvo a repetir, bastante sorprendente que un ministro venga con esas ideas tan claras, ¿no? La suya era vacunación del sector del turismo. 2, la promoción para la reactivación, para que el Ecuador suene en el mundo. El otro era la ayuda a lo que es la industria, a lo que es el sector turístico, que además sufrió y creo que sigue sufriendo, como en algunos países, de manera, vamos a llamarlo, importante. Y el otro era la conectividad aérea para llegar al Ecuador, pero también lo que es la reactivación del famoso tren que existe en el Ecuador, ¿no? Entonces, a partir de ahora, directamente, si usted nos permite, vamos a ir a preguntarle y a conocer y a dar a conocer Ecuador a todos nuestros amigos, que, como le decía antes, fuera de la grabación del programa, ya somos 97.200 y pico de miembros de todo el mundo, destacando principalmente Europa, mundo árabe, África y América Latina. Y si le permite, Juan, si quiere usted empezar directamente, y después yo prosigo. Bien, señor ministro, yo me gustaría ante todo pues dar las gracias, como decíamos antes, por estar este ratito con nosotros, y pues toda esa labor que pueda tener un ministro en un país como Ecuador,
pero sí me gustaría pues, un poco ir aclarando, como hemos hablado entre Antonio y yo en la tarde de hoy, pues partes de ese país que en este caso yo lo estoy hablando desde Canarias, imagínense una zona turística por excelencia también, pues tenemos un parecido y además muchísimos compatriotas en su país y también de su país aquí en Canarias, o en España, que es como pues podríamos decir también. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que tiene el señor ministro ahora mismo, entre otras tantas como hablaba, de las que hablaba Antonio ahora mismo, como objetivos primordiales para su país? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Juan y Antonio por tanta generosidad de sus palabras. Y efectivamente, cuando arrancó nuestra gestión hace 1 año y 3 meses aproximadamente, recibimos al sector turístico en Ecuador bastante caído y deprimido, porque en ese entonces el Ecuador no había vacunado ni siquiera el 1% de la población. Entonces, en varias reuniones que mantuvimos con el sector privado y la academia, logramos identificar 4 frentes que el Ministerio de Turismo y el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenían que trabajar con urgencia para poder acelerar la reactivación de nuestro sector. Y esos 4 puntos fueron, primero, darle la seguridad al turista ecuatoriano y al turista internacional para devolverle la confianza a viajar por el país y de esa manera tener una ventaja competitiva con nuestros países vecinos, que son muy hermosos, pero un poco diferentes al nuestro. Entonces, en este parámetro logramos no solo vacunar de manera prioritaria a todo el sector turístico, es decir, saloneros, recepcionistas, guías, transportistas de turismo, todo aquel profesional que trabajaba en la industria de turismo tuvo prioridad al momento de vacunarse, y logramos vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días del gobierno, lo cual fue clave para acelerar nuestro proceso de reactivación y ser uno de los países con mayor índice o tasas de reactivación de toda la región latinoamericana. Luego también activamos a la policía turística en los principales destinos turísticos para darle seguridad a los turistas nacionales e internacionales y en los principales destinos turísticos del Ecuador. El segundo frente de compromiso fue alivio financiero. Como lo dije anteriormente, cogimos las riendas de esta cartera de Estado con un sector bastante deprimido, y aquí logramos incluir varias reformas a la Asamblea Nacional para que sean aprobadas y darle el alivio financiero al sector que tanto necesitaba, como por ejemplo las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas en el 2020 y 2021 puedan descontar estas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 10 años. Logramos también que las empresas de turismo de manera exclusiva que mantengan deudas con las instituciones públicas como el Seguro Social de Ecuador y el Servicio de Rentas Internas puedan reestructurar estas deudas hasta por 4 años sin cuota inicial para evitar coactivas. Logramos también que las empresas de turismo, nuevamente exclusivamente a nuestro sector, que mantengan deudas o créditos con la banca pública, puedan reestructurar estos créditos a mejores condiciones, con más años de gracia y mejor tasa de interés. Logramos disminuir el IVA de 12 puntos a 8 puntos en los feriados nacionales para impulsar el turismo interno y darle un alivio financiero al bolsillo del ecuatoriano, que el feriado es cuando más viaja. Y también aplicar un IVA 0% o un tax 0% a todos los extranjeros que hagan check-in directamente en el hotel presentando su pasaporte para mejorar nuestra competitividad. El tercer compromiso fue mejorar la conectividad aérea del país. A los pocos meses de nuestra gestión logramos eliminar un impuesto que se llama el ISD, el Impuesto a la Salida de Divisas, a las aerolíneas para mejorar la competitividad y que ellos puedan incrementar la conectividad aérea con el Ecuador, porque esta era la única condición que necesitaba el Ecuador para firmar acuerdos de cielos abiertos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que no teníamos un acuerdo de cielos abiertos, y a partir de este mes que viene, septiembre, ya estaremos firmando por primera vez un acuerdo de cielos abiertos con otros países. Y el acuerdo de cielos abiertos lo han venido haciendo países de la región hace 8, 10, hasta 15 años.
y nosotros tenemos un poco de camino que recuperar, pero lo estamos haciendo a un excelente ritmo. Conectividad aérea, logramos nuevas rutas a Colombia, a México, a Argentina con vuelos directos. Estamos incrementando las frecuencias de las rutas domésticas, conectando nuevas rutas dentro del Ecuador también. Y este año calculamos que vamos a recuperar un poco más del 90% de la conectividad doméstica del país y un poco más del 80% de la conectividad internacional, lo cual es muy importante. Y por último, tenemos el compromiso de la promoción. El Ecuador por muchísimo tiempo, como yo vengo del sector privado, llevo muchos años participando en eventos o travel shows internacionales, y hay un comentario que se repite, que se ha repetido muchísimo a lo largo de los años, ha sido: qué viene el sector privado, cómo saca la cara por el país y está presentando el destino. Y están trabajando muy bien, porque es muy común ver en los travel shows una gran delegación del sector turístico privado del Ecuador, pero faltaba el componente público. Entonces, el Ministerio de Turismo por muchísimos años no contaba con un presupuesto importante para promover el destino del Ecuador, y las buenas noticias es que a partir de este gobierno nosotros contamos con un presupuesto alrededor de 47 millones de dólares para invertir exclusivamente en promoción desde el 2022 hasta el 2025. Este año hemos participado en los travel shows más importantes y relevantes. Hemos tenido misiones comerciales a Estados Unidos en la costa este, en la costa oeste. Lo mismo para Gran Bretaña. Participamos en eventos más importantes del segmento MICE, de conectividad como RUS Global, RUS Américas, en el Sea Trade, para fortalecer la conectividad marítima con cruceros. Y ruedas de negocios virtuales, presenciales, con una feria que se llama la Ecuador Travel, que se llevará a cabo a fines de noviembre en Quito, también para fortalecer los vínculos comerciales de los micro, pequeñas y medianas empresas con los tour operadores locales, sobre todo resaltar la experiencia turística de los centros de turismo comunitario y del turismo rural del país. Hay bastantes viajes de prensa, bastantes viajes de familiarización, así que estamos muy contentos que todo lo que hemos venido sembrando en los últimos meses ya vamos a empezar a cosechar en este último cuatrimestre del año, incluyendo el lanzamiento de la visa nómada, que hoy por hoy ya es una realidad. Ya tenemos algunos trabajadores remotos viajando por el país, pero el lanzamiento oficial ya es el próximo mes de septiembre. Ministro, está usted hablando de sembrar y me parece fantástico, pero cuando hablamos de sembrar en turismo estamos hablando de que tiene que haber una repercusión en la cadena de valor del país y sobre todo en aspectos sociales y culturales, sobre todo después de, en algunos países ya pasada pandemia, en otros estamos en ese tránsito de post-pandemia. ¿Qué significa el turismo para la sociedad y para el desarrollo económico, social y cultural del país? Bueno, tanto para el presidente Lasso y para mí, en nuestras conversaciones hemos coincidido que el turismo debe convertirse en el vehículo de conservación y desarrollo en el país, sobre todo en la ruralidad del Ecuador. Donde hay turismo debe haber un impacto positivo. Esa es nuestra filosofía en cuanto al turismo. Solo para compararles unas cifras, nosotros, como industrias de exportaciones no petroleras aportantes al PIB del Ecuador, número 1, tenemos el camarón; número 2, tenemos el banano y el plátano; 3, productos del mar, como la pesca, por ejemplo; y en cuarto lugar está el turismo. Cuando inició nuestro gobierno, estamos en posición número 9, y la industria de turismo registra el mayor crecimiento de todas las industrias no petroleras, con un incremento del 103%, y en segundo lugar la industria camaronera con 95%. A diferencia de la industria camaronera, el sector turístico en Ecuador emplea 4 veces más que la industria camaronera. Entonces, definitivamente es una buena idea y es una buena apuesta apostarle al turismo en el Ecuador, porque somos un país megadiverso, con la mayor cantidad de aves por kilómetro cuadrado, por ejemplo, una diversidad increíble cultural, gastronómica.
Entonces, verdaderamente creemos que el turismo debe convertirse en este vehículo de conservación y también de desarrollo, sobre todo en la ruralidad del Ecuador. En este momento el 90% de nuestro catastro está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo empresas familiares. Señor ministro, aparte le tengo que decir que el presidente de Ecuador comparte su primer apellido conmigo, porque yo también soy Lazo de apellido, cosa curiosa, pero bueno, está muy bien para una buena entrevista. Pero a mí me gustaría saber, entre otras cosas, cuáles son las diferencias que ofrece Ecuador con respecto a los países andinos, en este caso, con respecto a esos otros países que tiene como vecinos y que lo hace diferente. Sí, yo creo que empecemos desde una imagen macro. La región latinoamericana, cada uno de sus países es maravilloso y tiene algo muy especial que ofrecer. Sin embargo, y sin ser subjetivo, Ecuador es Ecuador. Y tenemos un país tan chiquito, tan fácil de movilizarse en las diferentes regiones. Para los que no conocen mucho sobre Ecuador, Ecuador está dividido en 4 regiones, que es la región Sierra, Costa, la Amazonía y las Islas Galápagos. Y es un país más o menos 5 veces más grande que República Dominicana, pero sigue siendo un país bastante pequeño y uno en la mañana puede estar en los volcanes, en nevados, en la tarde puede estar en la playa y en la noche podría estar en la Amazonía. Y el día siguiente puede coger un avión e irse para Galápagos. La diversidad gastronómica, cultural, de vida salvaje o silvestre que uno encuentra en Ecuador es verdaderamente impresionante. Y el destino Ecuador sigue siendo un destino que no es para las masas de personas. Acá no estamos verdaderamente interesados en atraer volumen de turistas, sino más bien calidad de turistas. Aquel turista que busca venir al Ecuador y descubrirlo en su autenticidad, que busque quedarse muchas noches con nosotros, que busque probar nuestra gastronomía, que salga en la ruralidad y que inyecte su dinero en las economías rurales del Ecuador, sobre todo, ¿no? Entonces, si tengo que diferenciar a Ecuador con el resto de países de la región, creería que es la facilidad de movilizarse de un lado, de un destino a otro y de un destino completamente diferente al siguiente que vas a visitar. Porque, digamos, tú, como lo decía antes, tú puedes, la gastronomía y la cultura, los acentos, la vestimenta, la arquitectura de la sierra es muy diferente al de la costa, y de la costa y de la sierra es muy diferente también al de la Amazonía. Entonces, yo creo que Ecuador es ese destino que los viajeros internacionales deben tener como número uno, porque es una gran manera de introducir Latinoamérica en una primera visita a Sudamérica. Y ministro, si me permite, yo que me dedico soy profesional de la industria turística y voy directamente a retomar un poco el tema profesional, porque estamos hablando para profesionales de la industria. Según usted, sus principales hitos conseguidos en este tiempo como ministro, donde ha dado, como diríamos, es que tengo corazoncito de muchos países, como en Argentina, ese revolcón al Ministerio de Turismo con su llegada. ¿Usted considera que sus principales hitos son cuáles? Bueno, los principales hitos del primer año de gestión definitivamente fue resolver las 4 urgencias que tenía nuestro sector en este momento. Ahora, entonces el primer año fue de resolver problemas pendientes y heredados de muchísimos años anteriores. Este segundo año de gestión ya nos volcamos a una reactivación agresiva. El Ministerio de Turismo empieza a invertir con una promoción nacional para seguir impulsando el turismo doméstico y el turismo internacional en nuestros mercados priorizados, porque a pesar de tener un presupuesto de 47.5 millones hay que ser muy eficientes y saber que no podemos ser todo para todos. Así que hay que escoger a cuáles son los mercados priorizados donde queremos invertir el dinero para poder atraer más turistas al Ecuador. Entonces, verán mucho más de Ecuador en el mundo, ¿no? Y bueno, y seguimos poniendo en orden la casa, trabajando en un plan regulatorio hotelero de turismo sostenible para las Islas Galápagos,
Solo para dar un ejemplo, mejorar la competitividad de la industria de transporte de turismo en el Ecuador, trabajando con los guías para seguir mejorando sus capacidades, y con los tour operadores para que nos acompañen como delegados a los diferentes travel shows que estaremos participando, que de por cierto creo que un hito importante, es un pequeño detalle que hace la gran diferencia, es que hemos montado una página web que es ecuador.travel/es/promoción, donde le presentamos a todo el sector privado, turístico y también a la academia, cuáles son todas nuestras acciones de promoción para este año y que ellos pueden registrar su interés para acompañarnos en la delegación como país, donde visitamos diferentes países, como los road shows, los fan trips, press trips, los travel shows. Ahora a fines de septiembre estamos en Top Resa, estaremos en WTM en Londres, en Roots en Las Vegas, en IMEX en Las Vegas también, entre otras acciones que son súper importantes, que el sector privado pueda fortalecer sus vínculos comerciales con el sector, con el trade internacional, ¿no? Respecto, señor ministro, a la colaboración entre países, entre los países fronterizos, ¿entre ustedes hay una especial colaboración o entiende que se podría mejorar todo esto para un poco trabajar en equipo, si se puede llamar de esta manera? Uno de mis sueños es poder hacer más trabajo colaborativo con los otros países definitivamente, porque creo que como región latinoamericana nos falta unidad y procesos colaborativos. No somos competencia, somos completamente complementarios y como región tenemos que fortalecer, porque tenemos que fortalecer la industria de turismo y que nuestra región esté en el wish list de todo el mundo. Si eres australiano, si eres cualquier país asiático o si eres europeo, que visitar Latinoamérica esté dentro de tu bucket list, y eso no lo podemos lograr si que cada país está haciendo trabajos independientes. Hay que definitivamente unirnos como región para hacer un trabajo más ordenado, y eso ya está avanzando. Eso lo estamos trabajando con LATA en Gran Bretaña. Somos algunos países miembros de la región que estamos formando una campaña de promoción y de fortalecimiento de turismo a nivel regional. Y ministro, para ir muy rápido, porque sé que usted tiene obligaciones hoy bastante importantes y vuelvo a agradecerle. Vamos a hacerle dos preguntas para final que creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo para la industria turística ecuatoriana. Sabemos que la relación es buena, pero entre lo que es el ministerio y los asociaciones y colectivos reunidos en distintas, bueno, está la Cámara de Turismo, evidentemente la más importante. Pero ¿en qué basa usted esta relación? Supongo que en confianza, pero también desde el punto de vista técnico, porque recuerdo, como diría un buen político mexicano, antes de ser político fui persona. En este caso, usted viene de la industria turística. ¿En dónde basa usted esta relación entre ministerio e industria turística? Bueno, yo creo que definitivamente siempre tenemos que mantenernos como personas, porque bueno, al menos en mi caso, el paso por el sector público es limitado, ¿no? En el sentido que yo entré para poder servir a mi industria y a mi país, y luego yo sé que regreso a mi vida profesional, ¿no? En el sector privado. Para mí es una gran oportunidad que se ha abierto en este momento, porque tenemos un presidente, que es el presidente Lazo, que apoya el sector turístico. Tenemos un ministerio con profesionales y personas de carrera también que están haciendo un excelente trabajo para poder acelerar el proceso de reactivación. Y tenemos al sector privado, tiene un ministerio que el ministerio lo escucha. Nos reunimos una vez al mes con los principales líderes de los diferentes gremios de alimentos y bebidas, de alojamiento, de transporte, de turismo, de guías y de intermediación, y estamos trabajando en una agenda todos en conjunto, vamos todos de la mano. Por supuesto que cada organización tiene que cumplir con sus funciones también, porque al final del día, a pesar de que estamos trabajando en una agenda y vamos avanzando de la mano juntos, el sector privado genera las presiones que debe generar para que el gobierno escuche.
el gobierno proponemos soluciones y necesitamos el feedback del sector privado y la academia también, ¿no? Entonces yo creo que hay un buen trabajo en equipo entre el sector privado, la academia y el sector público. Siempre hay campo para mejorar, por supuesto, pero lo importante es que tenemos un ministerio que siempre está dispuesto a escuchar y trabajar de la mano. Tenemos, entre otras cosas, también en su país, pues existe lo que en cualquier otro, pues el mundo, diríamos, del sector primario, artesanía y todo lo que conlleva lo que es la raíz de un pueblo, o podríamos hablar incluso de su historia, ¿no? Todo esto se tiene en cuenta a la hora de ofrecer diferentes ofertas turísticas. ¿Cómo se lleva todo ese tema con respecto al turismo en sí mismo, a los visitantes de su país? Claro, bueno, aquí quiero hacer una rápida reflexión. Nosotros en Ecuador hemos sufrido un poco con la creación de una marca país. En gobiernos anteriores hemos pasado por 3 o 4 marca país en los últimos 20, 25 años. Y eso es algo que tenemos que resolver y es uno de nuestros compromisos también como Ministerio de Turismo. La marca país debe lograr trascender de gobierno a gobierno. La marca país no es del gobierno de turno, es de los ecuatorianos. Y son los ecuatorianos junto al sector privado y la academia que deben proteger y velar por la sostenibilidad de esta marca país con el tiempo, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos en el proceso de la elaboración de una nueva marca país que será completamente apolítica y que tiene como objetivo trascender de gobierno a gobierno, como lo dije anteriormente. La creación de esta marca país tiene 4 fases. La primera es la investigación de mercado, segundo, la estrategia de marca, la tercera fase es el branding, la conceptualización, y la cuarta fase ya es el lanzamiento. El lanzamiento de esta marca país será en junio del próximo año aproximadamente y será creada de una manera muy técnica y representará 3 ejes de este gobierno, que son el fortalecimiento de nuestras exportaciones, la atracción de turistas de alta calidad y la atracción de inversiones de alta calidad a nuestro país. Entonces, para responder su pregunta, Juan y Antonio, en este proceso técnico de investigación, vamos a saber cómo queremos posicionar el Ecuador en la mente de los ecuatorianos y también en los mercados priorizados por el Ministerio de Producción, por el Ministerio de Turismo y por Cancillería para los próximos 5 o 10 años también. Entonces, definitivamente, creo que eso con el tema de la marca país que se estará ejecutando, está en ejecución en este momento, pero por supuesto que al momento que nosotros como Ministerio de Turismo hacemos la promoción del destino, utilizamos nuestra identidad cultural para poder promocionarnos. Y ministro, nos quedan 2 minutos y yo le voy a pedir que sea muy rápido. Sí. Quiero que me diga usted por qué tengo que ir yo a... Y se tiene que mojar en esta respuesta, siendo ecuatoriano y intentando no dejar nada. ¿Qué me considera? Yo conozco un poquito Ecuador y me encantaría volver, si fuera posible, la semana que viene. Pero si somos amigos y usted me tiene que invitar y decir, a ver, turista internacional, si vienes a Ecuador tienes que visitar... Perfecto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tiene usted un minuto para convencerme, ministro. Ok, yo tengo un complejo, no un complejo, una fascinación de corazón de tour operador y agente de viaje. Así que no puedo recomendarte si no te conozco, Antonio. Cuéntame qué te gusta. Me gusta todo. Me gusta la comida ecuatoriana, me gustan los volcanes, me gusta el mar, me gusta Galápagos, me gusta la naturaleza, la vida silvestre, la cultura, las montañas. Me gusta todo. Sobre todo me gusta sentirme rodeado de naturaleza. Es una cosa que desde el Ecuador se vive y se siente. Ya, del 1 al 10, ¿qué tan aventurero eres? Yo creo que 10. Lo que pasa es que como me escuche mi esposa, vamos a empezar a tener problemas. 9. Yo creo que tengo que ser a tu esposa, entonces dime que... 9, 9 y medio. A ver, mira, yo te recomendaría lo siguiente. Yo creo que puedes iniciar por Quito para conocer el centro histórico, que es maravilloso. Y mientras estás en el centro histórico, visitar las catedrales, las iglesias, la basílica. Y puedes en la noche salir a tomar unos cócteles, que tenemos unos restaurantes de comida ecuatoriana contemporánea que es espectacular. Vamos bien, ministro, vamos bien. Siga, por favor. La lista de los 50 best
en diferentes partes. Luego te puedes hacer un poco de avistamiento de aves y deportes al aire libre en Lindo, o ir al bosque nuboso, que hay hosterías espectaculares y muy lindas en el Chocó Andino. Luego te vas para Galápagos, aquí te recomiendo más o menos que te quedes 7 días, lo puedes hacer en una navegación por mar o una navegación o te quedas en tierra. Pero si eres aventurero, que viste que eras 10, espero que tengas la licencia de scuba diving porque vas a ir al mejor lugar de todo el mundo para hacer el buceo. Entonces aquí te puedo recomendar que te vayas a Wolf o diferentes islas a nadar con tiburones martillos, lobos marinos, peces, tortugas, pingüinos, mantarrayas, rayas. Tú te imaginas un animal debajo del agua y lo vas a encontrar en Galápagos, pero lo más bacán de todo es que tú te metes al agua y tienes una explosión de sensaciones, porque ves para la izquierda tienes el pingüino, ves a la derecha tienes la mantarraya, ves para arriba ves a los tiburones martillos. Es verdaderamente increíble. Bueno, después de Galápagos te invitamos a la costa. No vayamos a la costa, vámonos, bueno, aterrizas en Guayaquil y luego te vas a la Amazonía, que hay unos centros de turismo comunitarios espectaculares que tienes que conocer, que estás rodeado de una gastronomía ancestral y de comunidades indígenas increíbles, y luego terminas en la costa, puede ser en la playa, en el avistamiento de aves, o si quieres ir también lo puedes hacer, o te vas para Cuenca, que es una ciudad espectacular, colonial, muy linda, con una gastronomía increíble también, y ahí puedes parar en diferentes haciendas, o regresar a Quito por la avenida de los Volcanes y quedarte en diferentes haciendas andinas y cabalgar por los Andes. ¿Te convencí, Antonio? Vamos a ver, estoy aquí con varios colegas del Cintán, que estamos en Lima ahora mismo, como usted bien sabe, y tenemos las maletas preparadas, o sea que vamos a ser un problema para usted a partir del sábado. No hay ningún problema, te espero y yo mismo lo recibo en el aeropuerto. Ministro, tomo la palabra yo para finalizar. Lo primero, agradecerle muchísimo, de verdad, de corazón, el que haya sido usted el primero que abre este abanico de ministros internacionales, no solamente de América, del continente americano y en concreto de América Latina. Le agradezco que haya sido tan abierto y tan claro con nosotros. Es algo que los profesionales de la industria turística siempre valoramos muchísimo, porque ya tanta palabrería, la verdad es que después de tantos años, pues que cansa un poco, ¿no? Y nada, gracias, esperemos estar muy en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, Juan y Antonio. Verdaderamente un gusto y espero recibirlos acá en Ecuador. Por favor, nos gustaría para finalizar, si me permite, Juan, si puede usted decirle a los amigos del Cintán, a los profesionales, a los miembros del Cintán registrados, mandarles un saludo y nada. Y ya acaba usted el programa. Bueno, pues, ministro, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, estar con todo el mundo, porque esto va, pues lo van a ver y lo estarán viendo, pues muchísima gente de todo el mundo, y lo ha explicado usted. Se puede explicar más alto, pero no más claro. Le damos las gracias, como decía Antonio, pues de nuestra parte, de esa entidad internacional que representa el turismo en muchísimos países del mundo, desde esta plataforma de medios de comunicación que pues haremos que llegue todo lo más lejos posible, o globalmente hablando, que llegue a todos los sitios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y como decíamos, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, y pues le damos el privilegio de que usted sea el que cierre este ratito de radio y televisión. Bueno, Juan y Antonio, muchísimas gracias nuevamente. Realmente disfruté muchísimo esta conversación. Espero tenerlos acá en Ecuador muy pronto, y tomarnos un café, tomarnos una cerveza artesanal o irnos a bucear juntos. Así que muchísimas gracias por este espacio y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.